Lectura a la palabra del Señor, capítulo 6, del 60 al 71. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús continúa diciendo: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, dice la palabra, versículo 66, muchos de sus discípulos, repita conmigo, volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, versículo 71, hijo de Simón, porque este, dice la palabra, era el que le iba a entregar, y repita conmigo nuevamente, y era uno de los 12. Dice la narración que Jesús se encontraba con sus discípulos cerca de Capernaum, allá en el mar de las Tiberias, cuando él dio uno de los mensajes más contundentes que él dio durante su ministerio. Dice la palabra de igual manera que un grupo grande de gente, pero grande, seguían al Señor por donde quiera que él iba. De hecho, la Biblia nos enseña que no todos los seguidores de Jesús, los creyentes, los discípulos, no todos lo seguían por lo que él era, sino por lo que él les daba, por lo que de él obtenían. Muchos lo seguían porque de verdad lo amaban y creían en él. Muchos lo seguían porque tenían quizás curiosidad a ver si de verdad él era el Mesías anunciado por Dios. Y otros también porque comían gratis de los panes y de los peces. ¿Sí? Las intenciones varían, no todos seguimos al Señor de la manera que Él espera que le sigamos, ¿verdad? Porque esto varía. Así que por esa causa, ellos a donde quiera que Él iba, ellos lo encontraban. Y le decían: Señor, aquí estás, finalmente te encontramos. Hasta que en una porción en su contexto, Jesús le dice a sus discípulos: yo sé por qué ustedes me siguen y por qué andan detrás de mí, porque ustedes comen gratis de los peces y de los panes, por eso me siguen, ¿verdad? Pero Jesús sabía de antemano quiénes creían en Él y quiénes no creían en Él. Por cierto, dentro de su contexto, de la porción que leímos de la palabra, Jesús se acababa de presentar delante de las multitudes como el pan de vida, el pan que había descendido del cielo. Ellos, por supuesto, por testimonio de Moisés en el Antiguo Testamento, dentro de la ley, ellos sabían que Jesús hablaba del pan, refiriéndose quizás al maná que descendió del cielo, ¿verdad? Allá en Levítico 17:11, no tienen que buscarlo. Pero Jesús va un poco más allá con sus declaraciones y le dice a sus discípulos: yo soy el pan
que ha descendido del cielo. ¿Sí? Él se presenta como el pan de vida, cosa, por supuesto, que escandalizó a los seguidores que estaban con él en ese momento. Estas declaraciones que Jesús acababa de empezar a dar, y eso no es todo, porque a la medida que avanzaba su discurso, Jesús comenzaba a hablar de una manera más extraordinaria para los que de verdad estaban creyendo, pero también a la vez de una manera controversial y escandalizante para los que lo seguían con otra clase de intenciones. En estas declaraciones Jesús pues causa esta controversia dentro de las multitudes. Por ejemplo, en el versículo 35, en su contexto, vean lo que Jesús le dice a sus discípulos y a los seguidores, la forma en la que él se presenta. Les dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. No, él no se refería al maná que había caído sobre el pueblo de Israel allá en el desierto. No, yo soy el pan de vida. Y luego Jesús dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Repita conmigo, nunca, nunca. Y eso grábenselo bien. Jesús dijo, todo el que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, Jesús dijo, no tendrá sed jamás. Amén. Entonces Jesús, como dije hace un momento, Jesús de forma extraordinaria y con estas palabras, él estaba estableciendo su autoridad delante de las multitudes, su autoridad y su deidad, porque aunque muchos sabían que él era el elegido de Dios y el enviado de Dios, muchos creían que él era un impostor, que él era un falso, que él solamente había venido a usurpar un lugar. ¿Sí? Y aún, hermano, aún en la actualidad, en el tiempo presente, aunque quizás a algunos les cause dificultad creerlo, aún allá del otro lado del mundo, allá en Jerusalén y en esos lugares, esos territorios, aún muchos en la actualidad tienen a Jesús dentro de esa categoría, como un impostor. Él no es el que anunció Moisés, él no es el que anunciaron los profetas, él es un impostor. Nosotros esperábamos a un Cristo diferente. Y ahí se han mantenido hasta la actualidad. Ahí se han mantenido. Entonces, cuando Jesús, dentro de estas declaraciones, él se declara como el pan de vida para todo aquel que cree. Bueno, la furia de las multitudes y de los seguidores que estaban con él en esos momentos, pues se desató con más fuerza cuando Jesús, en su contexto, después de haber dicho, yo soy el pan de vida, aquel que da vida, luego Jesús se atreve a ir más allá diciendo, todo aquel que come de mi carne y todo aquel que bebe de mi sangre tendrá la vida de Dios en él. Por supuesto, para los que ya somos de Cristo, para los que hemos recibido todas estas declaraciones de Jesús por revelación divina del Espíritu Santo, pues en lugar de enojarnos, ¿qué nos produce? Alegría, gozo. Estamos en el mejor lugar. Estamos en Cristo. Estamos en el verdadero. Hemos creído en el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el ungido de Dios. Cuando él hablaba de el que coma mi carne, él no se refería a ningún acto de canibalismo o algo por el estilo. Él se refería a su propia vida. Hermano, aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz
por nuestros pecados es aceptar la vida misma de Cristo en nosotros. Amén. Porque Él derramó su vida por nosotros. Él se entregó por nosotros. Él derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Todo aquel que crea, Jesús dijo, diciéndolo de esta manera, todo aquel que coma de esta carne, o sea, que se coma esta verdad para sí. No que va a agarrar una pierna de Jesús y la va a morder, o que va a agarrar de su sangre y se la va a beber de una manera literal. Él no se refería a esto. Él se refería a todo aquel que de una manera voluntaria y sincera crea a mis palabras y crea que yo soy el que fui anunciado desde los profetas, entonces la vida de Dios vendrá y estará en él. Y si o no es verdad, hermano, que cuando nosotros creemos y creemos de corazón, Dios derrama de su Espíritu sobre nosotros. Precisamente a eso Jesús se estaba refiriendo. ¿Cuál era el porqué? ¿Cuál era la razón por la cual ellos se escandalizaron, se enojaron? ¿Sí? Cuando Jesús dijo, por ejemplo, vamos a leer, cuando Jesús dijo en el contexto, versículos 54 al 56, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y Jesús dijo: y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, Jesús dijo, permanece en mí y yo en él. Amén. Entonces, viendo los efectos que estas declaraciones habían producido en los seguidores de Cristo en ese momento, el enojo, la ofensa, ¿cómo este dice que si comemos su carne y bebemos su sangre vamos a recibir la vida? ¿Cómo? Si él es, ¿quién se cree? ¿Él se cree Dios? ¿Él no es el hijo de José, el carpintero? Nosotros lo conocemos, nosotros lo vimos crecer. ¿Cómo es que ahora él se hace pasar como el hijo de Dios? Este fue el efecto, hermano: disgusto, ofensa. Claro está con esto que cuando nosotros venimos a la iglesia y Dios, a través del pan de vida que es Jesús, nos manifiesta cuál es la voluntad de Dios para nosotros y nos establece la forma de vida que Él espera que nosotros vivamos delante de Él. Cuando estas declaraciones y estas verdades son contrarias a lo que nosotros pensamos y asumimos para nuestra propia vida, entonces va a haber un choque. Porque cada uno de nosotros posee por parte de Dios su propia voluntad, ¿correcto? Y nos guiamos por ella. Nos conducimos, nos gobernamos por nuestra propia voluntad. Pero ¿qué hay de que cuando Dios te habla y a través de su palabra te dice: no, es que no es lo que tú quieres para ti, es lo que yo quiero para ti, es lo que yo quiero que tú hagas, es lo que yo quiero que tú cambies, es lo que yo quiero que tú me entregues, es eso a lo que yo quiero que tú renuncies? ¿Por qué? Porque yo estoy viendo más allá del camino que tú. Tú ves solamente lo visible, pero yo estoy viendo lo que está más allá. ¿Verdad? Ellos, los discípulos, no estaban viendo la realidad de las palabras de Jesús. Ellos estaban asumiendo que las palabras de Jesús tenían que ver con actos superficiales y muy alejados de la realidad de las palabras de Jesús. Jesús se refería, en pocas palabras: si tú crees que
que yo soy, entonces tendrás la vida de Dios en ti. Así de sencillo. ¿Qué tan difícil era de creer todo esto? Entonces dice la palabra que al oír todas estas expresiones de Jesús, repita conmigo, muchos, no fueron unos cuantos, muchos de sus discípulos, dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Amén. Es como si ellos hubieran dicho en ese momento, ¿quién es capaz de aceptar estas cosas que Él está declarando? ¿Quién es capaz? Por supuesto, y en eso consiste cuando tú decides acercarte a Dios y buscar a Dios de todo tu corazón, en que cuando tú lo hagas, cuando tú te metas bien en serio con su palabra, a leerla y a escudriñarla, inevitablemente, y lo digo enfáticamente, inevitablemente tu mentalidad, tus pensamientos van a comenzar a cambiar. Porque entonces a través de esto tú estarás aceptando y adquiriendo la mente de Cristo. Comenzarás a mirar las cosas y la vida, inclusive a las personas, no a la manera que siempre lo hemos hecho, sino en la manera en la que Cristo las ve y las contempla. En la lectura de la palabra, adquiriendo la verdad de Dios y aprendiendo a guardarla aquí, es lo único que va a poder cambiar nuestra perspectiva ante la vida. La forma en la que vamos a ver la vida a partir de entonces. ¿Sí? Es que ahí está la transformación, hermano. No está necesariamente en un mensaje de domingo que venimos, lo escuchamos y nos vamos y nos olvidamos quizás. Ya para el miércoles ya no nos acordamos de qué predicó el pastor, ¿verdad? Pero ¿qué hay de que cuando tú llegas a tu casa y comienzas a ir a las notas, comienzas a leer nuevamente los pasajes que el pastor leyó, le comienzas a pedir al Espíritu Santo que Él te revele, que Él te ilumine, no que te dé nuevas revelaciones, porque esas no existen, que el Señor, que el Espíritu Santo te ilumine tu mente, tu entendimiento, para que puedas tú por tu propia cuenta recibir de Dios lo que Él intentó darte durante el culto del domingo, durante el mensaje del domingo. Por eso muchos cristianos escuchan el mensaje y ya para el miércoles no se acuerdan. ¿Saben por qué? Porque se olvidaron. Porque llegaron, guardaron la Biblia y la dejaron en el mismo lugar del cual van a recogerla el próximo día de culto. Y esto, hermanos, no funciona así. Tenemos que darnos nuestro tiempo para escudriñar por nuestra propia cuenta que se nos predicó en el mensaje del domingo. Solamente así nosotros vamos a poder recibir los beneficios de los cuales Jesús habló cuando dijo: yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, Jesús dijo, tendrá la vida de Dios en él. ¿Quiénes desean tener la vida de Dios en ustedes? Levanten su mano. Sí. Aprendámonos esto. En esta historia, cuando tú te entregaste a Cristo, el primer día que entraste al Evangelio a través de Cristo, te hiciste cristiano, a partir de ese día se comenzó a escribir una nueva historia en tu vida. Donde te lo voy a decir con amor, con gracia, donde tú y yo dejamos de ser los protagonistas de esa historia. Antes tú y yo lo éramos, ¿o no? Éramos los héroes de la historia, ¿no?
Pero desde que te entregaste a Cristo y comenzaste a vivir para Él, ahora el protagonista es Él. Ya no somos nosotros. Amén. Es una nueva historia que se comenzó a escribir. Vamos a leer qué nos dice el profeta Isaías en el capítulo 32, versículo 3. Veamos lo que dice. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. ¿Cuándo? Esta es una profecía. O sea, el profeta Isaías, siglos, repita conmigo, siglos atrás, él estaba declarando algo que Jesús, siglos después, él iba a expresarlo en las palabras de las cuales hoy hemos leído. Jesús dijo: si comes de mi carne, si bebes de mi sangre, tendrás la vida de Dios en ti. Solo hasta entonces. Y se escandalizaron. Aquí el profeta le está diciendo: los ojos de los que ven serán abiertos. De los que no ven serán abiertos, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Cuando tú comiences, hermano, a comer del pan de vida que es Cristo, tus ojos serán abiertos. Tus oídos serán abiertos. Pero necesitamos comer del pan de vida. Porque si no comemos el pan de vida, entonces nuestro cristianismo no pasará de ser solamente un ejercicio de fe que realizamos de una manera semanal. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que lo conozcas cada vez más, que por ti mismo compruebes que todo lo que Él anunció y habló en cuanto a Él, tú lo vivas en carne propia. Esa es el objetivo de Dios, y por eso nos dio a su Santo Espíritu. Entonces, en el versículo 62 y 63 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? 62 dice: pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Dentro de la omnisciencia de Dios, hermano, los que quizás a lo mejor no saben qué quiere decir la palabra omnisciencia, significa que Jesús, dentro de sus atributos, la omnisciencia es un atributo de Dios. Él sabe lo que nosotros estamos pensando. Él sabe. Él sabe lo que tú piensas. Él sabe lo que tú hablas. Él lo sabe todo. Por eso cuando Él oyó que los discípulos se enfadaron por lo que Él dijo y comenzaron a murmurar, Jesús les dijo: hey, ¿qué tanto hablan? ¿Qué tanto murmuran? ¿Por qué se ofenden? Amén. ¿Por qué se ofenden? Ellos tuvieron que aceptar que por causa de su incredulidad, ¿verdad?, ellos no pudieron ver algo que de antemano el apóstol Pablo, siglos después, también lo diría de una manera más clara para que lo entendamos. Primera de Corintios 2:14, Pablo lo dice de esta manera: ¿por qué ellos no pudieron aceptar lo que Jesús dijo? ¿Por qué ellos se escandalizaron? Pablo no lo explica. Dice, Primera de Corintios 2:14, dice la palabra: pero el hombre natural, les voy a explicar. ¿Quién es el hombre natural? El que no tiene a Dios. El que no tiene al Espíritu Santo morando con él. Él es el hombre natural. Dice, no percibe, o sea, no capta. No capish, como dicen, ¿verdad?, las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué razón, Pablo? Dice, porque para él son locura. Ay, esto de Dios no lo entiendo, me parece que es para gente loca. El hombre natural piensa así. Y dice, y no las puede entender. ¿Por qué razón?
Pablo dice, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora entendemos por qué Jesús dijo, a menos que me coman, van a poder entender mis palabras. Pero si ustedes se niegan a comerme, pues entonces para ustedes este será siempre un tema de confusión. No lo entiendo. Y como no lo entiendo, no lo hago, no lo sigo. ¿Sí? Esto, hermano, se entiende de una manera espiritual, como Pablo dice. ¿Y quién es el que nos ayuda para esto? El Espíritu Santo. Porque vean lo que Jesús les dice aquí. El Espíritu es el que da vida. ¿Quién? El Espíritu. El Espíritu Santo es el que le da vida a las palabras que Jesús habla hasta hoy en la actualidad. La carne para nada aprovecha. Hermano, ¿de qué serviría, por ejemplo, cuando tomamos la Santa Cena? ¿De qué serviría la Santa Cena? ¿De qué serviría que nosotros nos bautizásemos en las aguas una vez de haber creído? ¿De qué serviría si el Espíritu Santo no hiciera la obra en cada una de estas actividades? De nada. De nada. Sería solamente manifestaciones sin poder y vanas. ¿Por qué? Porque lo que hace que la vida del creyente sea impactada de una manera que lo lleve a un nuevo nacimiento, a un encuentro verdadero con Dios, no es la elocuencia del pastor. ¿Sí? No es que bonito predica la hermana. Lo único que nos va a llevar a ti y a mí a un verdadero encuentro con la autoridad de Cristo y poder nacer de nuevo en el Espíritu es por la intervención divina del Espíritu Santo. Amén. Ustedes piensan que yo les estoy diciendo que el que me come a mí, o sea, que me come como si fueran caníbales. No, la carne para nada aprovecha. Jesús no se refería a eso. ¿De qué serviría? Aunque soy Dios, Jesús como que lo estaba diciendo así, aunque soy Dios y aunque habito en un cuerpo humano de hombre normal, ¿de qué les va a aprovechar si se comen una mano de mi cuerpo? De nada, porque eso escandaliza. Yo no les estoy hablando de esa manera. Sin el Espíritu Santo ustedes no van a poder entender mis palabras. Amén. No las van a poder entender, no las van a poder comprender, porque el hombre natural piensa de manera natural. De hecho, hermano, Jesús sabía de antemano quiénes creían en Él y quiénes no. Imagínense, les dice, ¿qué tal si ustedes vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? O sea, si tan solo por el hecho de que Él dijo que Él era el pan de vida, se escandalizaron, se ofendieron. Ahora, ¿qué van a decir o qué van a hacer cuando me vean que me voy para arriba en el día de la ascensión? Se van a volver locos, se van a arrancar los pelos, ¿verdad? Los van a tener que sacar de aquí, yo creo que con una bata de fuerza, yo no sé. Lo del Espíritu se discierne espiritualmente. Solamente te digo una cosa, hermano, y yo sé que aquí hay puros hermanos en Cristo en la mayoría, hermanos que saben y entienden muy bien que aparte de leer la palabra de Dios, la oración es fundamental, ¿verdad? Amén. No puedes ser cristiano si no oras, si no hablas con Dios. Así como también no puedes ser cristiano si no lees tu palabra. Sí, es imposible, no se puede. Entonces ustedes saben muy bien que para ser cristianos eficaces en las manos de Dios tenemos que comer del pan de vida. Amén. No solamente el domingo. Amén. Es hermoso venir al culto del domingo y escuchar un mensaje así
Pero si no nos alimentamos durante la semana, si no comemos del pan de vida durante la semana, pues entonces todo lo que se nos hable de una manera espiritual, porque la palabra es espiritual, no la vamos a entender. Eso es lo que Jesús estaba intentando decirles. Amén. Pues ¿qué van a decir? Si no creen en lo más básico. Alguien dijo por ahí la vez pasada, cuando vayas a pescar al río, recuerda, los peces más grandes están en el fondo. No nos quedemos pescando en la orilla porque ahí van a estar solamente los charalitos, ¿verdad? Lanza la cuerda o boga mar adentro. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, boguen mar adentro. El día que no pescaron nada, ni un resfriado pescaron ese día. Señor, pero si hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada, ¿qué les dijo Jesús? Ay, pobrecitos. No, boguen mar adentro. O sea, váyanse más adentro. ¿Qué estaba diciendo Jesús con esto? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba tratando de decir Jesús con esto? Boga mar adentro. Lo que les estaba diciendo es, para todo cristiano, todo creyente que desee de verdad disfrutar y apreciar los tesoros más grandes del reino de Dios, tienen que profundizar más. Amén. Tienen que meterse más. No se conformen. Amén. No se conformen con migajas. Amén. No se conformen con lo que fulano dijo o lo que el pastor enseñó el domingo. No se queden solo con eso. Sí, el pastor te da una pauta para que tú vayas más adentro, para que tú bogues más adentro, Amén. para que tú mismo recibas de Dios, directamente de Dios, la revelación de su palabra. Es ahí donde van a estar para ti disponibles los tesoros más grandes y más valiosos, Amén. que definitivamente van a venir a transformar tu vida, a cambiar tu vida, a renovar tu vida, a transformar tu vida y tu corazón. Serás una persona conforme al plan y al diseño que Dios creó para ti, pero necesitas ir más adentro. No te conformes con lo que recibes solamente. Busca más de Dios. Amén. Busca más de Dios. 64-65 dice la palabra, pero algunos, Jesús dijo, por algunos de vosotros que no creen. ¿Por qué Jesús les dijo eso? Porque como dije hace un momento, no todos creían en Él, sinceramente, no todos. Jesús sabía quiénes creían y quiénes no, así como también Jesús sabía quién al final le iba a entregar. ¿Quién le iba a entregar al final? Judas Iscariote. Él es el que lo iba a entregar al final y Jesús ya lo sabía. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Quiero decirte algo, mi amado hermano, y también se lo quiero decir a las personas que no tienen mucho, que están en el Evangelio. Para los que ya están y para los que van llegando, que no tienen mucho, quiero decirles algo que espero que motive y anime sus vidas. Amén. Lo que te quiero decir es que si tú estás aquí buscando a Cristo, es porque el Padre te ha traído. Es porque de todo el montón que hay allá afuera, Él te ha escogido a ti. Él te ha elegido a ti. Él te siguió desde que eras pequeño. El profeta Isaías dice que Él inclusive miró tu embrión cuando estabas en el vientre de tu madre. Sus ojos de Dios ya estaban puestos sobre tu vida. Y Él te siguió de día y de noche. Como decimos, te rastreó de día y de noche. Te puso un de esos como le ponen a los, un chip. Él lo puso en ti, hermano. Él lo puso en ti porque Él ya te había escogido a ti.
Nadie viene a Jesús si el Padre no lo trae a Él. Nadie. Esto no es de que me atrae la idea de ir a Jesús. Esto no es de que voy a intentar a ver qué se siente ser cristiano. Esto no es de que pues voy a ir el domingo a la iglesia a ver si me gusta o no. Esto no es de voluntad humana ni de elección humana. Esto es de una obra divina del cielo sobre la vida de las personas que quizás tiempo atrás vivían ajenas a este conocimiento. ¿Tú no te has puesto a pensar que Dios ha usado y usó todas tus tragedias, todas tus circunstancias, los lugares, las personas, todo Dios lo usó para guiarte a su propósito? Para guiarte al lugar donde Él ya de antemano había preparado para que tú estuvieras ahí. Y muchos no están muertos, no porque corrieron con suerte. Muchos no están muertos porque la mano poderosa de Dios los guardó y los preservó, porque Él tenía un plan y un propósito para ti. Amén. Sí, porque Él tenía un plan para ti. No, el diablo no logró matarte, no porque fuiste muy hábil. No, esa enfermedad no te ha podido matar, no porque los médicos son muy sabios y tienen toda la tecnología, porque muchos por cualquier cosita se mueren, ¿sí o no es cierto? Es porque la mano de Dios, es porque la omnisciencia de Dios y el poder sobrenatural de Dios ha estado sobre tu vida, aunque tú no le conocieras, aunque tú no lo conocías, aunque vivías ajeno a estas verdades. No, quizás para ti Dios era ajeno, pero tú para Él no lo eras. Él ya te conocía. Él ya te había dado por profeta a las naciones, como dice el profeta Jeremías. Él te había preparado ya un lugar y te lo ha preparado ya un lugar dentro de su reino, para que tú y yo habitemos en su presencia para siempre. Ahora solo es cuestión de esperar, de ser pacientes. Eso sí, de esforzarnos en la gracia de Dios, de esforzarnos, de ir mar adentro, de buscar más las profundidades del Espíritu. ¿Para qué? Te lo digo, para que tu vida no sea tan pesada, para que aprendas a vivir en el Evangelio de una manera digna para Dios, para que todo lo que hagas lo hagas con alegría, con gozo, con gusto, sin que nadie te tenga que obligar a hacerlas. Para que ores porque de verdad deseas pasar tiempo con tu Padre, para que ores, leas la palabra porque de verdad deseas conocer más a aquel con el que vas a pasar toda la eternidad. Para eso, para que tu vida sea menos pesada. Porque cuando no hacemos nada de estas cosas, hermano, la vida en Cristo se vuelve muy pesada y muy tediosa para muchos. Y muchos terminan por desistir. ¿Sabes de esta palabra, desistir? Muchos terminan rindiéndose y se van y no regresan. O muchos, como en el caso de los discípulos que se ofendieron, muchos se ofenden cuando la palabra que el pastor trae el domingo es muy dura. Y luego el enemigo los engaña y les dice: mira, esto lo está diciendo por ti. Hermano, te confieso algo. ¿Cuántas almas, cuántas personas el enemigo ha sacado de la iglesia por causa de que la palabra dicen que es dura? No, si de verdad estuvieran cerca de Dios como es la voluntad de Dios, la palabra en lugar de ser dura sería placentera para tu espíritu. ¿O no es verdad? Sería agradable para tu espíritu.
No te ibas a enojar, al contrario, le darías gracias a Dios, porque como Él te ama tanto, Él desea transformarte, porque al lugar donde vamos a estar con Él, sabemos y entendemos que no podemos ir como estamos, por lo tanto necesitamos ser cambiados y transformados por Dios. Y dentro de su plan divino tenemos que someternos a lo que Dios nos manda en su palabra, aunque quizás no nos guste o nos incomode un poco, pero es la voluntad perfecta de Dios. Dice la Biblia, porque su voluntad es buena, es agradable y perfecta, dice Pablo en Romanos 2. Amén. ¿Qué nos dice Juan 6:37? Si damos lectura, Juan 6:37. Juan 6:37. ¿Lo tienes? Fíjense bien, aquí Jesús lo vuelve a corroborar y dice, todo, repita conmigo, todo se refiere a todo hombre, toda persona, todo lo que el Padre me da. Jesús dijo, vendrá a mí. Y entre todos esos, hermanos, estás tú. Espero que así sea. Estás tú. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Por eso siéntete privilegiado, siéntete bendecido, porque mientras los lugares más exclusivos de este mundo y dentro de esta sociedad ponen condiciones y requerimientos tanto físicos externos como internos, no, Dios no hace excepción de personas. Él sabe quiénes somos, quiénes éramos. Él sabe lo que hicimos. Él sabe lo mal que nos portamos. Él sabe todas las cosas malas que hicimos, aún delante de sus ojos. Él lo sabe. Eres alto, eres chaparrito, eres gordo, eres flaquito, eres blanco, eres moreno, como sea. Dios te escogió. Dios te trajo a Cristo. Y si Él te trajo a Cristo, en otra porción Jesús dice, y todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me dio, dentro de la oración de Juan 9, todo lo que el Padre me dio, yo no perdí ninguno. Y aquí Jesús lo dice de otra manera, todo el que viene a mí, no le echo fuera. Ay, que tú estás medio feíto. No, tú no, mejor haz fila. No, todos. Seas guapo, seas hermoso, seas rubia, seas morena, lo que sea, Dios te trajo. Dios te trajo. Con estudios, sin estudios, con títulos, sin títulos. Él te trajo a Cristo. Y si tú estás aquí en esta mañana, quiero decirte, Dios te trajo a Cristo. ¿Para qué? Para que seas parte de su reino. Porque tenemos una reservación en el reino de Dios que ya fue pagada. Como cuando vamos a un paseo, reservamos un hotel o una casa o lo que sea. Pagado ya, nomás llegas y entras. Bueno, Cristo lo pagó ya por ti. Solamente esfuérzate. Jesús habló de moradas eternas, ¿no? Él dijo, yo voy a preparar morada para vosotros. ¿Para qué, Jesús? Para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Y ese lugar ya lo pagué yo. Ya lo pagué, ya está pagado. Solamente esfuérzate. Repito una vez más, esfuérzate. No te sientes y esperes que Cristo venga o que la trompeta suene, porque es posible que a lo mejor te quedes. Porque el que hace eso, a lo mejor quizás no. Esfuérzate. Haz lo que Dios te ha mandado que hagas. ¿Sí? Haz tu parte, no para que te salves, sino porque has sido salvado. Tú vas a hacer lo que Dios te mandó, como un acto de obediencia y respuesta a su fidelidad a nuestras vidas. Amén. Muy bien, muy bien. Vamos ya terminando con el mensaje. 66-67 dice, desde entonces dice la palabra que muchos de sus discípulos volvieron atrás,
Sí, los que se ofendieron, los que no tenían comunión con Dios, son los que se van de la iglesia cuando el pastor predica fuerte. Sí. Y ya no andaban con él. Ya no. Me voy a otra iglesia porque el pastor es muy duro. Me voy a otra iglesia y creen que Cristo se va con él. No, Cristo no se va con él. Se va solo. ¿Verdad? Si se está predicando bíblicamente, por supuesto. Porque esa es la palabra. La palabra de Cristo nos confronta cuando es predicada de una manera íntegra, transparente, sin levadura. Amén. Por eso aquí dice, y ya no andaban con él, o sea, ya no andaban con Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿acaso queréis iros también vosotros? Señor Jesús, le dice Pedro, Señor, pues dura palabra es esta, ¿quién la va a poder aguantar? Mira, se nos fueron todos. O le bajas a los mensajes, Jesús, o nos quedamos sin gente. ¿Y qué dijo Jesús? Sí, ¿verdad? Tienes razón. Necesito ser más suave. Eso de que quien come mi carne y bebe mi sangre estuvo muy duro. Sí, la verdad, sí creo que la regué. No, Jesús no dijo eso. Jesús nunca se va a retractar de lo que Él dijo. Un verdadero siervo de Dios, y hablo verdadero siervo de Dios, nunca se va a retractar con la gente si sabe que lo que Él ha predicado es bíblico y está en la palabra de Dios. Amén. Nunca se va a retractar. Nunca va a decir, lo siento hermanos, discúlpeme, no quise decirlo. No, Cristo lo dijo. ¿Acaso queréis ustedes también irse? ¿Acaso se quieren ir también? Y le respondió Pedro, versículo 69, Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? ¿A quién? Si solo tú tienes la verdad, Señor, solamente en ti está. ¿A quién vamos a ir si te damos la espalda? ¿Al Papa? ¿A quién? ¿A los oradores más elocuentes? ¿A ellos vamos a ir? Para que nos animen, nos motiven a oír mensajes motivacionales. ¿A quién vamos a ir? ¿Quién nos va a poder lograr mantener en sintonía contigo si te dejamos? Nadie, solo tú, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Por esa razón, aunque dura es la palabra, Señor, aquí nos quedamos, de aquí nadie nos mueve. ¿Amén? Eso dijo Pedro, ¿no? Lo que a Pedro se le olvidó fue que si ellos habían creído es porque Dios les había dado la fe para creer. Vean cómo lo dice Pedro, versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro en este momento quiso como ensalzarse un poquito, ¿no? Como diciendo, nosotros hemos creído, Señor. Nosotros hemos creído en ti. Y vean la respuesta de Jesús. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros? Cuando Jesús habla de que yo los he escogido a ustedes, significa, hermano, como te dije hace un momento, si Dios te ha llamado, si Dios te ha traído al redil de Cristo, es porque Él te ha dado a ti la fe para que creas. Si estamos aquí en esta mañana, tú y yo, escuchando las palabras del Señor Jesucristo, es porque Él nos ha dado la fe para creer. Porque esto no tiene que ver nada con brazo de hombre. Amén. Yo les puedo predicar, pero si el Espíritu de Dios no respalda mis palabras y no las lleva al lugar donde Él las tiene que llevar en tu vida, este será un mensaje más para ti y un mensaje más para mí. Él es el que nos da la fe para creer. No os he escogido yo a vosotros los 12,
y uno de vosotros es diablo? Jesús hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Esta palabra era uno de los 12, intencionalmente hasta la subrayé para dos cosas. Una, Pedro se equivocó cuando él dijo, nosotros hemos creído, y dentro de esa expresión él incluyó a Judas. Judas no creía en el Señor, por eso lo traicionó, porque aunque estaba en la multitud, aunque, vamos a ponerlo así, aunque levantaba sus manos, aunque hablaba como hermano, aunque le decía al Señor maestro, rabí, rabí, aunque comía con Jesús a la mesa, aunque él era el tesorero del grupo, Judas no creía en el Señor. Y por esa razón Judas traicionó al Señor. Claro, la Biblia enseña, Jesús dijo en una ocasión, ni ninguno de ellos se perdió a excepción de uno, el hijo de perdición, refiriéndose a Judas. El ministerio de Judas fue triste, fue trágico, porque Judas fue creado por Dios para un fin, un propósito. Porque si Judas no hubiera traicionado al Señor, el Señor no va a la cruz. Y si no va a la cruz, significa que tú y yo estuviéramos en nuestros delitos y pecados todavía. Estaríamos perdidos ahorita. ¿Te das cuenta cómo trabaja la historia? Judas cumplió el plan de Dios, traicionando al Señor. ¿Para qué? Para que los soldados romanos lo aprendiesen en el Getsemaní y lo llevaran a los concilios y de ahí a la cruz, ¿correcto? Y gracias a esa acción Jesús consumó la obra redentora de nosotros hoy en día. Claro, Judas pues está en el lugar donde pues no quisiéramos tú y yo muchos estar en este momento, ¿verdad? Pero ese era su ministerio. Y estaba entre ellos. Y miren cómo acabó. Ahora, yo oro en este momento, hermano, oro, si gustan nos ponemos de pie. Oro para que haya una fe verdadera en ti. Que tú seas de los que están creyendo en Dios. Y que no seas de los que están dudando de Dios. Y mucho menos de los que quizás se estén ofendiendo con mis palabras. Amén. Porque dice la Biblia que los que se ofendieron se fueron y no regresaron más a hablar con Jesús. Amén. Oro para que tú seas de los que van a seguir a Jesús. Amén. A costa de lo que sea. No importa, duela o no duela, duela mucho, duela poco, lo entienda o no lo entienda, yo voy a seguir a Jesús. He decidido seguir a Cristo, dice el cante. He decidido seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque yo sé, como Pedro le dijo, que a dónde más podré ir si solamente en Él hay palabras de vida eterna. Y recuerda esto, hermano, a Jesús, a Dios, lo seguimos y debemos de seguirlo en espíritu y en verdad. Amén. Jesús dijo, todos los que me adoren lo tienen que hacer en espíritu y en verdad.